Esta fotografía es del día de nuestra boda. Él estaba muy emocionado y se echó a llorar porque estaba muy feliz. Y decía que me amaría para siempre. En ese momento éramos felices. Y luego, a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Y siento pena por la joven que está en esta fotografía. No sabía lo que le esperaba. Lo que empezó con una boda de ensueño se volvió una pesadilla. Cuando pienso en eso quiero vomitar porque él se convirtió en un monstruo. ¿Cómo pasó de ser un príncipe a un monstruo? En tan poco tiempo da miedo. Conocí a Darren el 19 de octubre de 1996 en una inauguración. Trabajábamos en la misma compañía. Él era vendedor. La primera impresión que me dio fue que era arrogante y muy seguro de sí mismo. Él me invitó a salir y yo le dije, no estoy interesada. No quiero salir con nadie, gracias, pero estoy muy bien así. Y al otro día me llegó una rosa roja con una nota que decía, por favor, sal conmigo. Al otro día me llegó otra rosa roja y él me envió una rosa roja durante 3 semanas. Yo pensé, vaya, debe estar muy interesado para enviar una rosa durante 3 semanas. Y la gente decía, oh, mi novio no hace eso, ojalá mi novio hiciera eso. Y todo el mundo me decía, vaya, debe estar muy enamorado. Todos pensaban que era un buen tipo. Así que acepté salir con él. Hola, Darren. La forma en que me sedujo fue con las atenciones. Darren me llenaba de amor y regalos, de muestras de afecto. Cada 15 días me enviaba un ramo de flores. Me enviaba regalos extravagantes. Por demás, esa es una señal de alerta. Ahora, en los cursos sobre violencia doméstica, lo llaman bombardeo amoroso. Es la primera señal de su obsesión. Te hace sentir un poco más especial que lo normal. Y ese es un sentimiento peligroso porque te impide ver todo lo que tienes a tu alrededor. Es como una araña que teje su red y de repente te atrapa y quedas enredada en su red. Esa es la mejor forma de describirlo. Él quería controlar todo. Leía mi correspondencia. Empezó a revisarme el teléfono. Un día llegué del trabajo y había una carta en la mesa y estaba abierta. ¿Leíste mi correo? Y le dije, esto está a nombre mío. Y él me respondió, no hay secretos entre nosotros. ¿Algún problema? ¿Tratas de ocultarme algo? Creo que husmeaba porque quería controlar todo aspecto de mi vida. Nada era solo mío. Y llegó un punto en que sentía que vigilaba todo lo que hacía. Llegaba al trabajo y a la media hora sonaba el teléfono. ¿Habla Claire? Y él era que decía, quería ver que estuvieras bien. Oh, qué dulce. Luego, una hora después, volví a sonar el teléfono. Y era él para decirme, oh, solo quería escuchar tu voz. O solo quería decirte que te quiero. Tengo que volver al trabajo, así que, ¿hablamos esta noche? Y terminaba recibiendo 40 llamadas por día.
Lo que al principio parece un gesto de preocupación y cariño pasa a ser muy opresivo, muy intimidante, y sientes que ni un solo momento del día es tuyo porque te vigilan todo el día. Me di cuenta de que la situación estaba descontrolándose, y cuando supe que hablaba con mis colegas a mis espaldas, pude sentir que él me espiaba, que controlaba toda mi vida. Quería que él viera que su conducta no era algo normal, pero él no veía nada de malo en lo que hacía. Parecía que donde iba yo, estaba él. Si tenía el día libre e iba a una cafetería con alguien, aparecía él. Iba a salir con mis amigas y antes de irme, él me dijo, oh, ¿a dónde van? Así que le dije a dónde íbamos. Estábamos en el bar bebiendo vino, hablando, y apareció él y se sentó. ¿Cómo están? Y todas mis amigas lo miraron como diciendo, somos todas mujeres. Tú eres hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Darren? ¿Qué haces acá? Se sentó como si no pasara nada. Es que te extrañaba. Al principio, mis amigas pensaban que me quería mucho. Pero luego, cuando se apareció esa noche, empezaron a ver todo de otro modo. Mis amigas se apartaron porque sintieron que no habían podido hablar de lo que querían esa noche. Tan solo dejaron de invitarme, dejaron de incluirme en las salidas. ¿Quién quiere otro trago? Y en retrospectiva, esa fue otra señal, empezar a aislarme de mis amigas. Así es como empieza, y ni te das cuenta de que empezó la violencia. Lo siento, no pensé que fuera a venir. No hace falta mucho para volver a sentir todo eso que sentía antes. No hace falta mucho para que sienta que no sirvo para nada. La violencia no queda en el agresor, queda en la víctima. Y llevas esos sentimientos siempre. La víspera de Año Nuevo fue cuando todo cambió entre nosotros. Esa fue la primera vez que vi lo que era capaz de hacer. Íbamos a salir a comer con mi mamá y mi papá. Y empezamos a discutir. ¿Por qué te pusiste eso? Y empezó a insultarme. Fue muy hiriente. Y llegó un punto en que me harté, me enfadé y dije, me voy, ya me cansé. ¿Sabes qué? Me iré sola. Y él fue y trabó la puerta para que yo no pudiera salir de la casa. Y eso me hizo darme cuenta de que estaba atrapada. Supe cuando me encerró que eso no terminaría bien. No irás a ninguna parte. Parecía que una niebla roja le cubría la cara y le daba la apariencia de un ser maligno. Ver eso era aterrador. Era como si tuviera doble personalidad. Me golpeó en el brazo, acá, y me dejó una gran marca. Me enfureció que me hubiera hecho daño y también me sorprendió. En ese momento me dije, bueno, mejor cancelo la cena. ¿Sabes qué? Olvidemos la salida. Pero él dijo, no, tú querías salir con tus padres, así que saldremos. Ahora irás arriba y te cambiarás. Así que salimos esa noche y mi papá enseguida me vio el hematoma. Pero le dije que me había golpeado con la baranda de la escalera. Y esa era la primera vez que no era sincera con mi papá. Ojalá le hubiera dicho toda la verdad, pero uno encubre al otro y encubre su propia humillación. Empezó a ser muy demandante. Quería hacerlo todo el tiempo. Fue otro aspecto que se descontroló.
Todas las noches quería tener relaciones y la verdad, uno no quiere tener relaciones con alguien que lo hace sentir una basura o que le hace daño. ¿Qué haces? ¿Qué crees que hago? No, Darren. Están invadiendo tu cuerpo. Y tienes que poder decir no. Pero él no entendía la palabra no. Dije no. Yo decía que no y él igual seguía. Y hubo muchas veces que me obligaba. Me sentía usada y sucia y no hay nada peor ni soledad mayor. Me quedaba acostada y luego iba a la ducha. Me refregaba todo el cuerpo porque no me sentía limpia. Esa sensación nunca se va. Empecé a sentirme como un objeto. Pensándolo ahora era otra señal de que algo andaba mal. Pese a todo lo que andaba mal en la pareja, no me fui porque el año en que seguro me hubiera ido, sin querer quedé embarazada de Jack. Tal vez el hecho de tener a Jack lo cambiaría como persona, porque la gente cambia cuando tiene hijos. Pero solo hizo que su conducta fuera cada vez peor. Después, cuando Jack tenía 4 meses, Darren quería muebles nuevos. Oye, mira estos. Y hacía mucho que venía mirando muebles para elegir los adecuados. Él elegía toda la decoración. Discutíamos y discutíamos y él seguía diciendo que compraría los muebles que él quería. Así que le dije, elige tú, haz lo que quieras. Él perdió los estribos y como si fuera un niño, tomó una silla pesada y me la arrojó desde la otra punta y me dio en el tobillo. ¿Es en serio? Se enfureció porque no le había dado la respuesta que él quería escuchar. Jack estaba en el piso y podría haberlo golpeado a él y ese fue el colmo para mí. Así que le di un ultimátum y dije, si no aprendes a controlar tu mal genio, me iré y me llevaré a Jack conmigo. Salí y me fui a dar un paseo, caminé un largo rato, pero me llevé a Jack porque no le confiaba al bebé. Y cuando volví me dijo, no vuelvas a alejar a Jack de mí. Nunca alejarás a mi hijo de mí. ¿Entendiste? Y esa fue la primera señal de alerta de que veía a los niños como una posesión y de que creía que tenía más derechos sobre ellos que yo. Y al otro día recibía flores. Cuanto más acaloradas las discusiones, más flores recibía. Ahora detesto las flores. Si alguien me regala flores, yo no las asocio con algo lindo. Para mí es alguien que no sabe decir lo siento. Él fue a un curso para controlar la ira. Funcionó un tiempo y luego volvió a ser el de siempre. Uno nunca cambia su esencia. En marzo de 2002 nació Jack y 3 años después nació Paul. Eran 2 niños muy hermosos. Eran lo que más quería en el mundo. Pero cuando los niños eran pequeños, él no era un padre muy presente. Como familia, no teníamos momentos lindos juntos. Cuando miras esa fotografía,
Lo ves sonriendo como si fuera el padre más orgulloso de todos. Pero esa mirada de felicidad no duró. El demonio que tenía adentro empezó a salir cada vez más. En su interior había un monstruo irrefrenable. Nunca iba a cambiar. Creo que, como hombre y como padre, él envidiaba su talento y empezó a descargar su rencor y su ira con ellos. Este es mi cumpleaños 40. Y ahí está Jack con su trompeta, tocando el feliz cumpleaños para mí. Se nota en sus ojos que está mirando a su papá. Se nota el recelo que él tiene. Y hay temor en sus ojos. Eso es porque un día él quería practicar un rato, pero su papá no quería oírlo tocar su hermosa música. Quería ver un programa de televisión, así que se desquitó con Jack. Su papá, del enojo, le golpeó la trompeta y le cortó el labio y terminó con la barbilla toda cubierta de sangre. Este es Paul, mi otro hijo. Se nota que desbordaba de alegría. Ahí era donde cobraba vida. Le encantaba correr. Corriendo era libre. Correr era su forma de expresarse. Pero un día yo estaba preparando té y de repente se oyó un alboroto. Y Paul vino a buscarme llorando y tenía marcas rojas en las piernas y me dijo, papá me lastimó. Darren le había torcido las piernas. Según él, estaban jugando. Estábamos luchando, divirtiéndonos. Y como él corría, su papá se enfocó en sus piernas, porque si le torcía las piernas y lo lastimaba, él no podía correr. Podrías haberlo lastimado. Esa era su manera de privar a Paul de su pasión. Le tenía celos a su propio hijo. Al final le dije que dejara en paz a Paul y que debía alejarse de él y dejar de hostigarlo. Debe hacerse hombre. Sentía que ni siquiera podía dejarlo con él en mis días libres porque no confiaba en él. ¿Y qué decía eso de él como padre? Que yo sintiera que no podía dejarlo al cuidado de los niños. Jack y Paul no confiaban en su papá. Él les había hecho daño. Eran cautelosos con él. Si nos sentábamos en el sofá grande, yo me sentaba en una punta y los niños se sentaban pegados a mí, lo más lejos que podían de él. Eso hacían. Y él les decía, oh, ¿no quieren sentarse al lado mío? Pues, ¿por qué querrías sentarte junto a alguien que te tuerce las piernas? ¿O por qué te sentarías junto a alguien que te hace sangrar el labio? No lo harías, ¿verdad? ¿Qué? ¿No soy digno de ustedes? ¿Es eso? Ellos no querían estar con él. Eran apegados a mí. Y a él le molestaba ese vínculo porque cuando ellos necesitaban algo, era a mí a quien acudían y no a él.
No quiero esa fotografía cerca. Son los niños comiendo un helado. Como se ve en la fotografía, Paul está mirando hacia el otro lado. No quería sentarse junto a su papá. Hay un espacio entre ellos y se nota que está nervioso. Jack lo tolera, pero si se fijan en su lenguaje corporal, tiene una postura cerrada. Sin dudas no se le acerca y no se ve contento de estar ahí. Esa fotografía me hace sentir pena y enojo. Una noche, yo estaba sentada en el sofá mirando las noticias y de repente dieron la noticia de que un galés, un padre, había matado a sus hijos y luego se había ahorcado. Y yo quedé destrozada por esa madre. ¡Qué horror! ¡Pobre madre! Y dije, ¿cómo pudo haber matado a sus propios hijos? ¿Cómo pudo alguien hacer eso? ¿Puedes imaginarlo? Y la respuesta de Darren fue, yo entiendo por qué lo hizo, ya que los padres no reciben el mismo trato que las madres. Y yo me quedé helada porque, por el tono de su voz, él estaba convencido de lo que me estaba diciendo. Ese es un comentario horrible. ¿Es cierto? Y le dije, ¿cómo puedes decir eso? Y él dijo, ¿es así? Él entendía muy bien por qué ese padre había matado a sus propios hijos. Y yo me horroricé. Nadie tiene el derecho de arrebatarle la vida a un niño. Me parecía increíble que pudiese siquiera contemplar eso y más aún entender por qué lo había hecho. Esa fue otra señal de alerta para mí. Fue casi una premonición. Yo sabía por dentro que los niños no estarían a salvo con él. Los niños pedían que nos fuéramos. Yo no tenía dinero para eso y sabía que si me iba, él hubiera tenido acceso a los niños y si yo no estaba presente, ¿quién iba a velar por ellos? Yo tenía la responsabilidad de protegerlos. El colmo para mí fue en 2014. La violencia se había extendido a los niños y me di cuenta de que debíamos irnos. Una noche, Jack y yo estábamos arriba y su papá estaba ahí. Y él lo estaba regañando por algo de la tarea. Basta de perder tiempo. Tienes que terminar la tarea. Jack hizo un comentario irrespetuoso. Y cuando quise darme cuenta, su papá se estaba abalanzando hacia él para golpearlo. La fuerza del golpe me hizo girar y me caí por la escalera. Ahí supe que ya no podía quedarme. Sabía que debía salir muy rápido porque él podía trabar la puerta y hacer cualquier cosa. Los llamé enseguida y les dije, vayan al auto, vayan al auto. Y ellos fueron corriendo. Y yo dije, se acabó, se acabó. Fue una reacción instintiva. Era una forma de escapar. Ahí fue cuando empezó la verdadera violencia. La situación se descontroló. Me acosaba. Le enviaba mensajes de texto a mi familia. Mensajes agresivos que eran de muy mal gusto. El día que me otorgaron el divorcio, había llevado a los niños a comer afuera, en esencia para levantar un poco el ánimo. Y cuando salimos del restaurante y nos subimos al auto, noté que el neumático del lado del conductor estaba bajo
Entonces, cuando me fijé, vi que tenía un tajo. Y me quedé helada porque sabía quién había sido. Así que volví al restaurante y dije, ¿tienen alguna cámara de seguridad? Me dijeron, no, no tenemos cámaras. Por eso no me molesté en reportarlo a la policía porque no tenía pruebas. Y hubiera sido la palabra de uno contra la del otro y eso podía haber empeorado aún más las cosas. Así que lo olvidé. Pero sabía que corríamos peligro. Desde luego, que lo vieran no me parecía lo mejor para los niños. Y tuve que ir a la justicia para preservar la integridad de los niños. Yo estaba sentada en la sala de espera y me sentía intimidada por él. Me miraba con odio desde la otra punta y no dejaba de gritarme. ¿Ya estás contenta ahora? Seguro piensas que ganaste. Decía que era una manipuladora, que era una arpía, que debía decirles a los niños que era mi culpa, que no vieran a su papá. Pero hubo algo que dijo que fue, tú nunca tendrás a mis hijos. Nunca tendrás a los niños. No dejaré que lo alejes de mí. Eso te lo aseguro. Noté que su ira era cada vez mayor. Pero como no había suficientes pruebas de violencia física para impedirle ver a los niños por completo, le permitieron verlos. 5 horas. Cuando escuché que podría ver, sin supervisión, a los niños, 5 horas, pues quedé destrozada. Por su actitud en el tribunal, yo sabía que mis hijos corrían peligro y no podía hacer nada al respecto. Nadie escuchó mi advertencia, nadie creyó que fuera capaz de matar, pero yo sabía que sí podía hacerlo. El 22 de octubre ellos tenían que ir a la casa de su papá. El día empezó como cualquier otro. Cuando los dejé en la escuela, les dije lo mismo de todas las mañanas, los quiero. Y ellos respondieron, hasta el infinito y más allá. Les encantaba Toy Story. Esas fueron las últimas palabras que nos dijimos en este mundo. Esa tarde, llegué del trabajo. Me senté. Justo había terminado el té y llamaron a la puerta. Fui a atender y había un policía parado en la puerta. Nos conocíamos y cuando salí cambió la cara. Y lo primero que le dije fue, ¿qué hizo? Y el agente de policía respondió, hubo un accidente en la casa. Y dijo, hubo un incendio y tiene que acompañarme. Los niños están en el hospital infantil. Y eso fue todo. A simple vista es una casa de familia como todas, pero lo que pasó aquí anoche destruyó vidas. Un padre, Darren Sykes, estaba en su casa con sus 2 hijos y se desató un incendio en la propiedad. Los bomberos se abrieron paso por entre las llamas y hallaron a los 3 en el interior. Recuerdo que llegamos al hospital infantil de Sheffield. Entré en una sala pequeña y por dentro me decía, esto no está pasando. Y mi corazón gritaba de dolor. Y el médico dijo, ¿usted es la madre de Jack y Paul? Y yo dije sí. Y dijo, venga conmigo. El incendio comenzó cerca de las 6:30 de la tarde. Los vecinos contaron que al principio no creyeron que hubiera nadie en la casa porque la camioneta del señor Sykes no estaba estacionada afuera. Cuando llegaron los bomberos, hallaron al padre y a sus 2 hijos en la planta baja y trataron de reanimarlos. Vi a Paul
y vi que estaban haciéndole RCP y su cuerpito rebotaba contra la cama. Y ahí vi la realidad. Una parte de mi cerebro gritaba: ese es mi hijo, mi pequeño de 9 años, tendido ahí, recibiendo RCP. Ellos me miraron y dijeron: ya es hora de dejarlo ir. Y yo dije: no, no pueden dejarlo ir. Y ellos dijeron: lo único que podemos hacer es dejarlo ir. Y me dejaron tenerlo en brazos. Lo abracé muy fuerte, le mojé el cabello con mis lágrimas. Y le dije: Paul, no puedes irte. Soy mamá, estoy acá. Y él me miró y sonrió. Y luego la luz de sus ojos se apagó. Y sus hermosos ojos azules se pusieron grises. Y dejaron de mirarme. Pasó la enfermera y le cerró los ojos con delicadeza. Y luego parecía que estaba dormido. Y cuando supe que nunca más oiría su risa, lo vería correr, tener un futuro, y que solo podía abrazarlo mientras moría y decirle que lo quería, sentí pena y dolor. Y sentí que me estaban desgarrando por dentro. Vino un detective sargento de la unidad de enlace familiar y me dijo que el incendio había sido intencional y no un accidente. Me contaron que Jack le había dicho al bombero que lo llevaba en brazos que había sido su papá. Jack fue hallado en la planta baja aún consciente. Cuando lo trasladaron al hospital, le dijo a la policía: mi papá provocó el incendio. Había iniciado al menos 14 focos distintos. Las salidas estaban bloqueadas y no había forma de que los niños pudieran escapar. Había puesto un colchón para cerrar la sala de estar y una silla contra la puerta de la cocina para dejarla trabada. Tras el divorcio de los Sykes, Darren, el padre, quiso vengarse. Sykes cerró la casa, roció gasolina y le prendió fuego. Luego me dijeron: Jack está en la otra sala si quieres ir a verlo, y todos corrían y estaban sudados. Y se les notaba el miedo en la cara. Yo había perdido un hijo y ellos estaban haciendo lo imposible para procurar que no perdiera a Jack también. Esto es 2 días después de que llevaran a Jack a Manchester, a la unidad de terapia intensiva de quemados. Esto fue lo que vi durante 5 días. Y lamento impresionar a la gente cuando le muestro estas fotografías, pero esta es la realidad. Esta es la vida real. Y esto es lo que le pasó a mi hermoso hijo de tan solo 12 años. No podía abrir los ojos, los tenía hinchados y quemados. Y estaba con respirador porque estaba sedado. Tenía afectado casi todo el cuerpo. Sufrió estas quemaduras por tratar de rescatar a su hermano y escapar del incendio. Y me destroza por dentro seguir mostrando esta fotografía. Pero la gente debe conocer la realidad. Esto es lo que pasa cuando no te escuchan. Me senté junto a él durante 5 días. No podía hacer nada más que leerle y hablarle a Jack. Él no sentía dolor ahí, estaba sedado. Pero yo sufría por él. Como no podía ayudarlo, me sentía inútil. Y lo único que podía hacer era rezar.
pero no alcanzó. Al otro día, su salud empezó a deteriorarse. Y si miran programas médicos y ven cuando la línea hace beep, eso fue justo lo que pasó. No tuvo más latidos. Los médicos estaban devastados y me miraron y yo esperaba que ellos lo dijeran y eso fue lo que hicieron. Les dijeron a todos que pararan. Y la sala se quedó en total silencio. Lo único que se oía era ese monitor con un solo pip y una línea horizontal. Y yo lo tomé en mis brazos. Pero no le dije que se quedara como se lo pedía a Paul. Solo dije, ve en paz, te quiero. Él oyó que lo quería. Y le dije que ya podía irse en paz. Y lo abracé. Y luego, pues, vino un detective de Pennington y me dijo que ya era un doble homicidio. Y nadie me abrazó. Nadie se me acercó. Tan solo me acurruqué en el piso como una bola, porque el dolor era demasiado. Estaba muy enfadada porque quería que él pagara por lo que había hecho. Me pidieron que me hiciera responsable de su cuerpo y yo me negué. Mi ex esposo hizo lo que hizo porque no podía aceptar que no lo quisiera, no podía aceptar no agradarle a nadie. Pero el verdadero motivo por el que hizo eso fue para castigarme. Esos niños solo murieron por mi culpa. Me los arrebató porque sabía que no podía tenerlos. Y si él no podía tenerlos, no podía tenerlos nadie más. Me hice un tatuaje y sus cenizas están en la tinta. Hay una palabra que dice mi familia que es Ohana y significa familia y que no dejamos solos ni olvidamos a nadie. Como yo les cantaba en algún lugar sobre el arco iris a ellos para que se durmieran, me tatué un arco iris en el brazo con el símbolo del doble infinito porque Jack siempre preguntaba, ¿qué hay sobre el arco iris, mamá? Y yo le respondía, lo que tú quieras que haya. Y donde quiera que estén ahora, espero que Jack haya hallado algo muy brillante sobre ese arco iris. Quería tenerlos cerca del corazón, y la única forma de tenerlos cerca de mi corazón era hacerme un tatuaje en el pecho. Hasta el infinito, ida y vuelta. Esas son las últimas palabras que nos dijimos los tres, y las dijimos con amor. Y ahora tengo ese amor grabado para siempre junto a mi corazón. La promesa que les hice a mis dos hijos cuando los tenía agonizando en los brazos fue que no dejaría que le pasara eso a otro niño. Las leyes tienen que cambiar, y tienen que cambiar ya. Así que desafié al gobierno. Elaboramos un proyecto de ley sobre violencia doméstica que presentamos hace 4 años. Pero el Parlamento aún no lo trató. Y si puedo cambiar las leyes en nombre de Jack y Paul, su legado seguirá vivo mucho después de que yo me muera. Eso es por lo que estoy luchando, para procurar que se tomen las decisiones correctas para los niños, no para los padres, para los niños, porque ellos no pueden protegerse solos.
De todos modos, debería haber luchado más contra la justicia y tengo que vivir con ese pesar. Lo que más lamento es no haberme ido. Hubo señales y debería haberme ido en lugar de quedarme y soportar lo que pasaba. Ojalá se hubiera suicidado y dejado a los niños. Ojalá me hubiera matado a mí y dejado a los niños. Pero lo único que puedo hacer es cambiar el futuro. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Y seguiré hasta lograrlo.